Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestra primera semana de este módulo 20. Pueden confirmar nada más si me escuchan de manera clara. Gracias, Petra, muchas gracias. Bueno, entonces voy a regresar la pantalla que le estaba compartiendo para dar inicio a nuestra sesión. Como siempre, lo primero que vamos a revisar es el orden del día. Y la bienvenida es el primer punto importante, como lo considero. Gracias por conectarse a esta sesión, por invertirle esta hora de su tiempo. Considero que es muy, muy importante y es lo más preciado que tenemos, el tiempo. ¿Sale? Recordar y tener en cuenta las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas y aquí vamos a revisar el ejercicio que tenemos pendiente de la elaboración de las gráficas que nos piden en la actividad 2 y una vez que hayamos dado solución a las dudas vamos a dar por concluida y vamos a hacer el cierre de nuestra sesión. Bueno, para comenzar a revisar la actividad integradora 1 que lleva por título Contaminación del agua, en esta ocasión vamos a ir directamente a lo que serían las dudas que pueden tener de la parte de cómo lo realizaré. En el primer punto de cómo lo realizaré nos dice, en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, realiza un monitoreo durante 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 sustancias químicas que estén indicadas en las etiquetas de tales productos. Y bueno, ya revisamos en la sesión pasada lo que es el encabezado de la tabla. Aquí nada más para recordarles, antes de preguntarles si tienen alguna duda, que habíamos quedado que serían alrededor de 4 actividades por día. Y como lo iban a hacer para el día 2 y 3, como se repiten, iban a retomar dos actividades del día 1 y las iban a incluir en el día 2. Y para completar las otras dos iban a hacer dos actividades diferentes. Para el día 3 iban a tomar dos actividades, las dos actividades nuevas del día 2 las iban a pasar al día 3 y el día 3 iban a incluir otras dos actividades nuevas, así para que les quedaran dos actividades diferentes el día 2 y dos actividades diferentes más el día 3, ¿ok? Ahora sí, dudas con relación a el monitoreo y el llenado de su tabla. ¿Una? Ok. ¿Todo claro cómo van a estar retomando las actividades? Ok, entonces continuamos. Buenas noches a los compañeros que se van integrando. Segundo punto dice, integra en un procesador de textos un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra 12 e interlineado 1.5. Lo primero que hay que incluir es la portada, ya saben, esa normalmente es la que ustedes incluyen, que debe de llevar su nombre completo y grupo, el nombre de su asesor virtual, su estado, su municipio y su localidad. Lo único que lleva aquí extra de datos es esta parte del estado, municipio y localidad donde ustedes viven. Después hay que desarrollar o incluir un índice. Aquí ya habíamos comentado brevemente de cómo se debe elaborar el índice.
hay que incluir lo que serían los títulos de cada uno de los temas que están desarrollando. Hay que enumerar las páginas y estas páginas las vamos a relacionar precisamente con cada uno de los títulos dentro de nuestro índice. Entonces, les ponía un ejemplo que si el índice quedaba, o mejor dicho, la introducción quedaba en la página 3, en el índice vamos a poner índice, introducción, cuerpo del informe. Y por ejemplo, la introducción que estaba ubicada o queda ubicada en la página número 3, la vamos a asociar con el número 3. ¿Dudas con relación a la elaboración de su índice? Ok, entonces vamos a lo que sería la introducción. La introducción debe ser de una cuartilla con las siguientes características. Comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde vives. Ya hablamos de lo que es de cómo está conformado el clima. Esta parte del clima, como recomendación, les sugiero que entren a las páginas oficiales de las localidades donde viven. Todas las localidades tienen una página oficial y normalmente ahí incluyen todo lo que es las características de el clima que predomina en esa localidad. Y bueno, las condiciones geográficas seguramente también ahí las van a poder encontrar. Entonces, si consultan esta página oficial, ahí van a poder encontrar la información. No se olviden de incluir este tipo de materiales que están consultando también en su bibliografía. También hay que mencionar cómo influye el clima y la geografía, o hay que describir cómo influye el clima y la geografía de su localidad en la disponibilidad de agua para lo que sería la comunidad. Y por último, hay que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde ustedes viven. Entonces, el punto número 2 y el punto número 3 prácticamente lo tienen que desarrollar ustedes. El punto número 1 es más una investigación y es información que van a incluir en la introducción. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. Vamos al siguiente punto, que sería el cuerpo del informe. Y nos dice que debe ser una explicación de media cuartilla o elaborar una explicación de media cuartilla de cómo realizaste el monitoreo. Posteriormente a este desarrollo de media cuartilla, vamos a incluir lo que es nuestra tabla de monitoreo, que es esta. Y después vamos a desarrollar el plan de acción. Entonces, les comentaba en la sesión pasada que en estos puntos donde les pide que desarrollen o elaboren algún texto con una extensión, para mí no es necesario que lleguen a la extensión que les está solicitando, si en menos de esa extensión logran cubrir con lo que se les está solicitando. Entonces, su explicación es lo suficientemente detallada en menos de media cuartilla de sus 3 días de monitoreo, con eso es suficiente, ¿no? No hay necesidad de que sea exactamente media cuartilla. Si lo cubren con menos de media cuartilla está bien. Lo mismo para la introducción, que dice que debe ser de una cuartilla. Si ustedes cubren estos 3 puntos que se les están solicitando, por ejemplo, en media cuartilla, está perfecto, no se preocupen, no hay ningún problema. Bueno, plan de acción. Aquí nos dice que el plan de acción debe estar encaminado al uso sustentable del agua, es decir, lo que te permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. En esta sección debes de considerar los siguientes elementos: objetivo de tu estrategia de acción, considerando como contexto los hábitos que tienes respecto al uso doméstico del agua. Y aquí les decía que nuestro contexto está relacionado con el objetivo que vamos a seleccionar, que es alguno de estos 3 que nos mencionan aquí arriba. Entonces, les ponía un ejemplo, que si
que si en mi contexto de mi uso cotidiano del agua yo me daba cuenta que utilizo o que podría reutilizar el agua que ya fue empleada, bueno, mi objetivo de mi estrategia va a ser reutilizar el agua que ya fue empleada y con base en ese objetivo, que aquí con eso cubro este primer punto, voy a desarrollar la descripción detallada de mis 3 acciones personales para lograr precisamente mi objetivo de reutilizar el agua que ya fue empleada, ¿ok? Y después voy a también desarrollar de manera detallada una acción colaborativa en la que involucres a tu familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Ok, aquí en esta descripción detallada ya cambia el enfoque. En el punto intermedio o en el punto número 2, donde nos pide la descripción detallada de 3 acciones, estas van enfocadas a nuestro objetivo, no así la descripción detallada de la acción colaborativa, porque la acción colaborativa va enfocada al aprovechamiento del consumo de agua. Entonces, en la descripción de las 3 acciones puede ir enfocada en reducir el consumo de agua, en reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes según lo que ustedes seleccionen. Y la acción colaborativa va enfocada al aprovechamiento del consumo, mejorar el aprovechamiento del consumo de agua, ¿vale? Entonces, ahí son 2 enfoques diferentes para que no se confundan, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí sobre lo que sería el cuerpo del informe y el plan de acción? ¿Algo que les haya saltado, algo que digan, aquí no me queda muy claro? Todo claro, asesor. Gracias. Gracias. Entonces, seguimos. Ah, sí, sí, Joali, adelante, te escuchamos. Profesor, es que tengo una duda sobre la tabla. Mire, ya ve que nos dice qué tipo de sustancias tenemos que ser shampoo, pero tenemos que investigar qué sustancias tienen y si son orgánicas o inorgánicas. Como tal, lo único, no explicar, sino nada más vas a encontrar su clasificación sin problema. Si son orgánicas o inorgánicas, eso nada más lo tienes que colocar ahí, pero no tal cual dar una explicación, no, nada más es decir, esta sí es orgánica y esta no es orgánica. ¿A eso te refieres? Exacto, eso es a lo que me refería y para saber si tengo que, o sea, los componentes de, por ejemplo, del shampoo, del jabón, Ok, sí. ándele. Por ejemplo, si tú buscas clasificación de los parabenos y lo pones así en el buscador, te va a decir que los parabenos se clasifican como sustancias orgánicas. ¿Ok? Y si buscas, por ejemplo, la silicona, clasificación del ingrediente silicona, te va a dar o vas a encontrar de manera muy sencilla también que es que en este caso es un componente inorgánico, ¿sale? No está difícil, solo si tienen que poner la secuencia de palabras en el buscador correcta para que les arroje el resultado. No es complejo. Y hablando de secuencia de palabras, por ahí les voy a hacer una mención sobre o relacionada con el uso de inteligencia artificial antes de que realicemos el ejercicio de lo que son las gráficas, ¿vale? Pero si te queda un poco más claro de cómo hacer esta búsqueda. Sí, César, muchas gracias. Muy bien. Ok. Adelante, Guadalupe, te escuchamos. Sí, buenas noches, profesor. Ahorita que mencionó esto mi compañera de que hay que buscar si son orgánicas o inorgánicas en el buscador, hay que ponerle fuentes de donde lo encontramos a todo eso. La fuente de consulta en la bibliografía. Ok. Sí, sería bueno que las incluyeran. Eh, Recuerden que no van a ser tantas fuentes de consulta porque, por ejemplo, para el primer día nada más voy a buscar las 4 que me corresponden, pero
para el segundo y el tercer día van a ser nada más dos actividades que vamos a incluir diferentes. Por lo que igual y no van a darse cuenta que en algunas sustancias contaminantes o en algunos productos que utilizamos, puede ser que no encuentren los 3 ejemplos, igual encuentren nada más 2 o nada más encuentren uno, dependiendo de lo que utilicen. De hecho, va a haber algunos ejemplos que ustedes incluyan que seguramente no van a incluir el uso de sustancias contaminantes. Entonces, ahí se reduce el contenido relacionado con la cantidad de bibliografía que van a estar consultando, ¿sale? Gracias. Por nada, ¿alguna otra duda? Ok, bueno, seguimos avanzando. Conclusión, en la cual respondas los siguientes planteamientos. La conclusión no nos menciona o no nos indica una extensión, ¿sale? Y vuelvo al mismo punto, que para mí es importante, con que ustedes le den respuesta a las preguntas que se le están solicitando, para mí es suficiente, no importa la extensión, ¿vale? Eso para mí es lo importante. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a tu comunidad? O sea, ¿de dónde viene esta agua potable que se está recibiendo? Y como ejemplo podemos tomar la Ciudad de México. Todos hemos visto o escuchado por ahí en las noticias que uno de los reservorios que abastecen de agua a la Ciudad de México o parte de la Ciudad de México es el sistema Cutzamala. Este sistema Cutzamala viene, me parece, de una parte del Estado de México. Entonces, tendrían que investigar de dónde se obtiene el agua, precisamente, que corre por este mencionado sistema Cutzamala. Y ya ubicarán ustedes lo que es el reservorio de agua, ¿sale? Así para cada uno de los lugares donde ustedes vivan. Entonces, si viven por ejemplo, en la ciudad de Tabasco, ahí tendrán que ustedes que investigar un poco sobre las principales fuentes de abasto de agua potable para la ciudad de Tabasco. Por ejemplo, si ustedes viven ahí, si viven en Tuxtla o si viven en una comunidad más pequeña, pues ya lo tendrán que investigar. También tienen que mencionar qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua de la pregunta anterior por las sustancias de uso doméstico de tu tabla de monitoreo. Y aquí precisamente lo pueden ustedes relacionar con la respuesta a la tercera pregunta de nuestra introducción, que se relaciona con lo que sería mencionar cuál es la calidad del servicio de lo que sería el alcantarillado en el lugar donde vives, ¿ok? Y por último hay que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento, y definir o indicar con sus propias palabras, recuerden cuál es la importancia de que su comunidad tenga el servicio de ambas instalaciones. Posteriormente y por último, tienen que incluir en su procesador de textos lo que son sus fuentes de información con base en el manual de citas APA de PREP-ENACEP 2023. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? Por mi parte no, profesor, gracias. Muy bien. Pues vamos a seguir avanzando. Ya la última parte, esta me parece que ya ustedes se la saben hasta de memoria, que dice: una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado o el formato de guardado, que sea .docx o .doc.
nota importante, y esta no la pierdan de vista, que asegúrense de guardar su documento en procesador de textos correctamente con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para lo que es la evaluación, ¿vale? Entonces, creo que antes de les hacía el comentario sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, pero creo que aplica más para esta primera actividad, donde tienen que desarrollar una introducción y algunos otros textos que se les solicitan. Entonces, con relación al uso de inteligencia artificial, como ustedes saben, esta parte del uso de la inteligencia artificial no está sancionada como tal si copian y pegan la información que les está dando. Pero aquí hay algunos puntos importantes que me gustaría mencionarles. Si bien el copiar y pegar información que les arroja este tipo de herramientas no se sanciona, sí puede impactar o tener un impacto en algunos otros rubros de lo que son sus rúbricas. ¿Esto por qué? Porque obviamente tienen que cubrir con ciertos puntos que están indicados. Por ejemplo, si les piden que desarrollen una introducción relacionada con la contaminación del agua, por ejemplo, y ustedes la desarrollan mediante una inteligencia artificial, es créanme que es muy claro cuando ustedes utilizan una inteligencia artificial. Si bien no va a ser penalizado en lo que es el plagio, porque eso no es un plagio, sí se puede penalizar en la parte del apartado de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque las introducciones, las conclusiones, el desarrollo de puntos, por ejemplo, como aquí en la que nos solicitan hacer mención a acciones colaborativas, a dar descripciones detalladas de este tipo de acciones colaborativas. Entonces, ahí es donde sí les puede generar un impacto. Ese es el primer punto importante que me gustaría mencionarles. El otro y más importante es que definitivamente a ustedes no les genera ningún beneficio el que copien y peguen. Yo estoy totalmente de acuerdo en que integren ese tipo de herramientas a lo que serían pues las opciones que ustedes pueden utilizar, porque me parecen fabulosas, honestamente. Lo que sí me gustaría que no caigan es precisamente esto en copiar y pegar, porque entonces ustedes no consultan ya la información, o sea, no la analizan. Lo que sí me gustaría es que si las utilicen, una vez que utilicen y ya tienen concentrada la información que ustedes consideran que es la correcta, entonces esa información la expliquen dentro de lo que son sus actividades, como si fuera el desarrollo precisamente de una introducción o una conclusión con sus propias palabras, ¿vale? Una vez que hagan eso, bueno, creo que el trabajo va a estar bastante bien elaborado. Y si por ahí les salta alguna duda de algún tema que digan, bueno, esto como que no me parece muy coherente, como que no me convence, yo les recomiendo que corroboren precisamente esa información, porque muchas veces pasa que hay algún tipo de información que no genera o no es correcta dentro del contexto que ustedes estarían investigando, ¿vale? Entonces, nada más, utilícenla sin problema. Yo les soy sincero, me gusta que utilicen, si ya están inmersos en este tipo de herramientas de inteligencia artificial, que las ocupen para el recabar información, pero sí es importante que analicen esa información y que la integren con sus propias palabras a sus actividades integradoras, ¿vale? Bueno, habiendo mencionado eso, que me parece importante porque aquí hay varios puntos. Lo mismo aplica para sus foros. Traten de no utilizar así la información copiada y pegada de sus inteligencias artificiales que ocupen. Traten de
leerla y después, con sus propias palabras, dar respuesta a lo que serían las preguntas detonadoras. Y ya posteriormente, si quieren seguir participando en los foros, bueno, traten de poner o colocar algún punto de vista, alguna postura que ustedes consideren importante con relación a quizá la participación de algún otro compañero, o en su caso también dejar alguna duda con relación a la información que les pudo arrojar este tipo de herramientas, ¿vale? Hasta ahí. ¿Alguna duda o algún comentario con el uso de inteligencia artificial? Ok, nada. Bueno, pues pasemos a nuestra actividad integradora 2. Y nuestra actividad integradora 2 lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Aquí, bueno, es importante lo que es la introducción. Nos menciona lo que son los gases de efecto invernadero. Nos menciona aquí 3 ejemplos, que es el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. En el propósito les decía que nos encontramos 2 conceptos importantes, que es huella de carbono y efecto invernadero. En el apartado que necesito, volvemos a encontrarnos este concepto de efecto invernadero. Se incluye un nuevo concepto que sería el cambio climático, y también se vuelve a mencionar el de huella de carbono, ¿sale? Les decía que estos conceptos son importantes, hay que relacionarlos. Recuerden que la huella de carbono se relaciona con el efecto invernadero, y el efecto invernadero a su vez se relaciona con el cambio climático. Asimismo, la huella de carbono, o mejor dicho, los gases de efecto invernadero, están relacionados también con la huella de carbono y obviamente con el efecto invernadero, y a su vez vuelven a estar relacionados con lo que sería el cambio climático, por lo que es importante que ustedes tengan claro a qué se refiere cada uno de estos conceptos. Vamos ahora directo a la parte de cómo lo realizaré, por si tienen alguna duda en específico. El primer punto es revisar el texto que se titula El costo climático del ganado, ¿ok? Entonces, por ahí quien no lo haya revisado, dese su tiempo para revisarlo. Vamos al punto número 2 y este nos dice: en una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos: días de la semana y gramos consumidos por tipo de proteína. No voy a detenerme mucho en este punto porque vamos a verlo en el ejercicio que vamos a hacer. Lo que sí es importante, y les recuerdo que es que las únicas proteínas que vamos a estar monitoreando son las que nos indican precisamente aquí en la actividad, que nada más es huevo, pollo, pavo, cerdo, queso, la carne bovina o cordero, ¿vale? Entonces, nada más esas. Olvídense de cualquier otro tipo de proteína, existen otros tipos, pero son las que vamos a estar monitoreando, porque son las que vamos a poder realizar la conversión de gramos consumidos de proteína a kilogramos producidos de dióxido de carbono. Aquí tenemos una nota importante, y esta también la quiero retomar, que dice: en caso de que seas vegetariano, ovo-vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Punto número 3, la elaboración de las gráficas. Este también nos lo vamos a saltar porque lo vamos a ver ahí, junto con lo que sería la parte de la tabla de registro, ¿ok? Ahora, vamos directo a lo que sería el punto número 4, que dice: con base en el tipo y total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Nota importante, dice: realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel
Incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda para realizar tus conversiones. Aquí alguien se quedó con alguna duda de cómo realizar la conversión de gramos consumidos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues les comentaba que hay que seguir nada más la fórmula. Aquí es importante que también tomen en cuenta que no es una regla de tres esto. Algunos de sus compañeros en módulos previos realizaban el cálculo por medio de una regla de tres, y si bien también se puede llegar al resultado, les comentaba que ese resultado está incompleto porque no incluyen lo que son las unidades que estamos calculando. ¿Ok? Es por eso que es importante que sigamos las ecuaciones. Ahora, les decía que lo único que tendríamos que hacer es sustituir, dependiendo de la proteína que estemos tratando de calcular o de convertir a kilogramos de dióxido de carbono, el dato de nuestro consumo de proteínas. Este va a ir en la primera parte de nuestra ecuación, donde dice 700 gramos de pollo. Ahí se van a colocar nuestros datos de consumo de proteína, dependiendo de la proteína que vayamos a calcular. Y ya nada más vamos a ir sustituyendo el tipo de proteína, que es la parte que está cancelada, dependiendo de la que vayamos a calcular. Al igual que en la tercera parte de nuestra ecuación, que ahí, como les comenté, en esta parte donde dice 6.9 kilogramos de dióxido de carbono, vamos a sustituir el dato que corresponde al tipo de proteína que estamos haciendo la conversión. Si estamos haciendo la conversión o el cálculo de los kilogramos de dióxido de carbono que se producen con base en nuestro consumo de nuestro monitoreo de proteína de cerdo, entonces aquí en 6.9 vamos a poner el dato de 12.1 sobre un kilogramo de cerdo, ¿sale? Que es la proteína que le corresponde. Entonces, sin dudas, hasta aquí en lo que sería la conversión, en el cálculo de los kilogramos de dióxido de carbono. Sí, asesor. Gracias. Ok, sin dudas. Sigamos avanzando. Elaboración del cartel de divulgación. ¿Qué debe de llevar nuestro cartel de divulgación? Lo primero que nos pide es un título que relacione la huella de carbono y el consumo de proteína. Aquí pues nada más le corresponde a ustedes echarle por ahí imaginación o el título que ustedes le quieran poner, pero que relacione estos dos conceptos. Hay que colocar una introducción. También aquí nos indica que debe ser de 12 a 14 renglones con las siguientes características, y tienen ustedes que indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Entonces aquí recuerden que tienen que indicar qué es el efecto invernadero, no poner una definición de lo que es, porque si tal cual colocan una definición, bueno, ustedes estarán copiando y pegando información sin desarrollar o indicar qué es el efecto invernadero con sus propias palabras. Recuerden que no debe ser tal cual la definición que pueden encontrar en internet. Es como si estuvieran explicándole a alguno de sus familiares o a alguno de sus amigos qué sería el efecto invernadero. Así nada más, no se preocupen porque sea algo muy elaborado, tiene que ser algo sencillo, ¿sale? También tienen que describir a qué se refiere la unidad de medición equivalente de dióxido de carbono. Lo mismo, ustedes lo leen y dicen, bueno, la unidad de medición de equivalente de dióxido de carbono
se refiere a, y ya ustedes lo explican con sus propias palabras, ¿vale? Y por último tienen que mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero de acuerdo con el texto El costo climático del ganado, que es el que les solicita leer al principio en el punto número 1, ¿vale? Entonces recuerden, esos 3 puntos tienen que desarrollarlos en una extensión de 12 a 14 renglones. Pero si ustedes no llegan a los 14 renglones o a los 12 renglones y ya dieron respuesta a estos 3 puntos, no se preocupen, yo se los doy como buenos, ¿sale? Sin tomar en cuenta las extensiones. ¿Dudas con relación a la introducción? No, ninguna. Muy bien. Otro punto importante, no les estoy o no les voy a estar calificando tal cual el que tengan una redacción estrictamente perfecta o tirándole a lo perfecto. Lo que estoy buscando es ver que ustedes lo coloquen con sus propias palabras. No tiene que ser así como si estuviéramos leyendo, por ejemplo, las instrucciones que estamos revisando ahorita. Es algo sencillo. Recuerden que estamos en un nivel formativo, así que tienen chance de practicar, de ver cómo pueden mejorar. Si a ustedes les gustaría mejorar, por ejemplo, su redacción, yo les recomendaría que cuando estén, por ejemplo, desarrollando su introducción, cuando estén redactando esta introducción, revisen o traten de buscar sinónimos de las palabras que están utilizando para que no sea muy repetitivo. Por ejemplo, si estamos hablando de lo que es el efecto invernadero, por ejemplo, si yo digo el efecto invernadero es un efecto que, entonces ahí estoy repitiendo la palabra efecto y efecto en un mismo renglón. Lo que podría yo utilizar en lugar de la palabra efecto, podría ser por ejemplo, un sinónimo o un similar de efecto, podría ser un fenómeno, o podría ser un evento, o podría ser algo que sea o que me indique que es un suceso también. Una palabra que sea muy similar o que sea un similar a la palabra efecto, ¿sale? Y así ustedes vayan leyendo su redacción y traten de, cuando tengan palabras que son iguales o repetidas en los mismos renglones, traten de buscar algún sinónimo para sustituir estas palabras y van a ver que su redacción les va quedando mejor, ¿vale? Tip. Siguiente punto, esquema que muestra las siguientes características: relación entre superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Ok, entonces aquí nada más tenemos que incluir un esquema, pero este esquema va a estar acompañando de lo siguiente: un pie de figura de 8 a 10 renglones que explique el esquema. Añade la cita de la fuente de donde retomaste el esquema de acuerdo con el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Entonces, el pie de figura sí es también tal cual una explicación del esquema. Aquí sí podrían ser un poquito más directos en decir, bueno, en el esquema veo lo siguiente: lo primero que pasa es que la radiación solar llega al planeta. En el planeta se encuentra tal cosa. Después pasa esto, después pasa esto. Pueden hacerlo así, o también lo pueden hacer en forma de una listita, por ejemplo, punto número 1, y ponen ahí lo que acontece en el primer paso. Número 2, y ya ahí ponen lo que acontece. Número 3, y así lo pueden realizar su pie de figura. Recuerden que esta explicación numerada tiene que ir de corrido, no lo hagan en lista, ¿sale? Porque son de 8 a 10 renglones.
Entonces, háganlo de corrido para que igual y no se van a llevar los 8 o 10 renglones, pero sí es importante que lo hagan de manera muy general. No tiene que ser tampoco tan específico, solo tiene que describir lo que está dando o tratando de transmitir su esquema que tiene que incluir. ¿Dudas hasta aquí? Sin dudas, todo bien. Adelante, Mario, te escuchamos. Sí, buenas noches, asesor. Bueno, Yo tengo una pregunta. Aquí en el punto 6 de esto que está explicando, donde dice la relación entre la superficie terrestre y la atmósfera y la radiación, ajá. ahí tenemos que poner primero algo, o sea, qué relación hay, y después la figura, o bueno, o sí el esquema, y después el pie de página, o nada más es poner el pie de la figura y el pie de figura. Ok, Sí, no sé si me explico. sí, sí te entiendo. Esta parte que tú mencionas que está resaltada en color amarillo, precisamente son las características del esquema que les está solicitando. Dice esquema que muestre las siguientes características. Entonces su esquema debe de tener precisamente o debe de verse ahí colocado de manera clara lo que es la superficie terrestre del planeta. También se debe de estar esquematizada la atmósfera del planeta. Y por último, también debe estar incluida la radiación solar y cómo funciona, para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Entonces, en su esquema se deben de ver estos tres puntos que se les solicita, que eso van a ver que incluye más cosas del esquema. Por ahí, si no todavía no saben de dónde retomar el esquema, yo les recomiendo revisar el contenido de la semana del módulo. Ahí se van de ahí van a poder retomar información para cubrir todos estos puntos, ¿vale? Ok, entonces eso es lo que debe de contener la imagen, se puede decir. Y ya Exactamente, después el pie de página, pie de figura. es correcto. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo sí, asesor. Ok. Guadalupe, sí, adelante. Bueno, yo me quedé con la duda de la conversión del Ajá. ejemplo que nos dan de los gramos, porque yo lo había hecho, pero me estoy dando cuenta que lo hice con la regla de 3, entonces, como dice, está incompleto. No sé si podría darnos un ejemplo. Ok, ¿sí te salió el resultado? Este que está aquí, del ejemplo. Es lo que estoy viendo ahorita, lo estoy copiando en un cuaderno para ver si me sale. Ok, trata de hacerlo. La pregunta y esto lo revisamos el día miércoles, la pregunta que yo te haría, ¿por qué crees que les digo que estaría incompleto el resultado si lo realizamos por una regla de 3? ¿Lo recuerdas? No sé si estuviste en la sesión pasada. Y sí estuve. ¿Te acuerdas por qué les comentaba por qué quedaría incompleto? No, la verdad no lo recuerdo. Ok, ¿alguno de los compañeros recuerda por qué les comentaba que quedaría incompleto? ¿Nadie? Ok, por aquí su compañero Mario dice que no. Qué bueno que me dicen que no, para que, pues si no se acuerdan, pues yo por ahí se los explique. ¿Alguien más? ¿Nadie se acuerda? No se preocupen por decir no, está muy bien que digan no, la verdad yo no me acuerdo. O yo no sé, no es malo no saber, al contrario, es malo quedarse con esa duda y no expresarla. Bueno, les comentaba que ese resultado queda incompleto porque no le colocamos las unidades
que sí incluimos en lo que son las ecuaciones. Recuerden que en las reglas de 3 con lo único que trabajamos es con los números, pero no incluimos las unidades. Entonces, todos los resultados deben de llevar expresadas las unidades. ¿Ok? En este caso estamos calculando kilogramos de dióxido de carbono. Si no colocamos esas unidades de kilogramos de dióxido de carbono, lo que podemos estar interpretando, les decía, pueden ser kilos de naranja, o pueden ser kilos de piedra, o pueden ser 4.8 kilos de carne también, o también puede ser 4.8 litros de leche, no sé, puede ser cualquier cosa si no colocamos las unidades. Entonces, por eso es importante colocar las unidades para que nuestro resultado quede completo, y obviamente esto nos va a servir para realizar una interpretación de manera correcta, ¿vale? Esa sería la razón por la que les comentaba que si no utilizan la ecuación les estaría quedando incompleto su resultado. ¿Todo bien entonces? Guadalupe, ¿sí te salió por regla de 3 ese resultado? Apenas lo estoy realizando, profesor, porque lo estaba escuchando, lo que estaba comentando. Ok, a ver, trata de hacerlo y ahorita lo hacemos siguiendo la fórmula. Y me dices cuánto te sale. No importa que te dé o no te dé, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda con relación aquí a esta parte de la actividad? ¿No? Bueno, en lo que es... Hasta el momento no. Muchas Gracias, gracias. En lo que su compañera realiza la regla de 3, vamos a seguir avanzando y nos quedamos en el esquema, ya vimos lo del esquema. Y en el siguiente punto de nuestro cartel tenemos que incluir las gráficas que vamos a realizar, y nos dice obviamente lo que debe de incluir: las gráficas de barras, que debe contener su título con su nombre y grupo. Las dos gráficas deben de llevar sus datos personales, sale de su nombre y su grupo. Obviamente debe de llevar sus ejes X y Y. Deben estar etiquetados con la escala y con las unidades. Recuerden, esto es importante. Y con su respectiva leyenda o etiqueta de que están graficando. La gráfica circular debe estar indicada o debe de contener los porcentajes de cada tipo de proteína, así como sus respectivas leyendas o etiquetas. Cada gráfica debe integrarse al cartel con un pie de figura. Esto es importante porque este pie de figura solo nos piden desarrollarlo aquí de 2 a 4 renglones donde expliques el patrón de consumo observado. Y aquí también es muy sencillo el pie de figura. Es más, puede ser de 2 rengloncitos o 1,5, donde digan, bueno, según lo que estoy observando en mi gráfica circular, el mayor porcentaje de consumo se presenta en tal, ¿no? En tal tipo de proteína. Y el menor consumo de proteína, porcentaje de tipo de proteína se presenta en tal, ¿no? Y ya ustedes por ahí podrán también incluir si estos porcentajes de proteína son los que más dióxido de carbono en sí generan, o no son los que más dióxido de carbono generan, ¿vale? Lo mismo para la gráfica de barras, ¿no? ¿Cuál sería el mayor peso en gramos consumido, cuál sería el menor peso gramos consumido, y también cuál sería el tipo de proteína que más dióxido de carbono genera según el consumo. Siguiente punto, hay que incluir las conversiones de unidades. Recuerden que esto ya les solicitaron que las hagan a mano y que les coloquen sus datos en la hoja. Esta misma imagen que le van a tomar una foto, la incluyen en su cartel y ahí ya se ahorran estar
haciéndolo de nuevo en la computadora, ¿vale? Cuando estén realizando sus cálculos, retomen estos datos o estos puntos que se les solicita. Dice, todas las conversiones realizadas deben de aparecer juntas en la misma sección del cartel, o sea que van a aparecer en la misma foto. Y ahí en el cartel, y esto sí lo pueden hacer posteriormente, añadir un comentario de 2 a 4 renglones donde indique cuál es el patrón que observas en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja en el planeta tu consumo de carne. Esto es, ustedes pueden decir, bueno, mi consumo de carne genera tantos kilogramos de dióxido de carbono. Y ya lo relacionarán con cuál es el tipo de proteína que consumen en mayor medida, ¿vale? El siguiente punto nos dice, de acuerdo con los resultados de tus conversiones de unidades, reflexiona si el tipo de carne que más consumes es el que mayor o menor huella de carbono genera, que es lo que les mencionaba aquí respecto al comentario, y les decía la sesión pasada que esto lo pueden hacer, desarrollar en el mismo punto, no hay ningún problema. También dice, con base en esto, propon 3 acciones que podrías tomar respecto a tus hábitos de alimentación para disminuir tu huella de carbono por consumir carne. Entonces, les comentaba, pueden unir este segundo punto del inciso E y primero del inciso F en lo que es el comentario debajo de las conversiones y después incluir ya sus 3 acciones enfocadas en disminuir su huella de carbono con relación a su consumo de carne. ¿Ok? Para que ya no desarrollen también el mismo punto del comentario del inciso E en el inciso F. ¿Dudas hasta aquí? Aparte de lo de su compañera Guadalupe. ¿Nadie? Yo sí, profesor. Adelante, Guadalupe. Ahí donde dicen el punto E, me parece, Ajá. donde dice lo de las conversiones, ahí en el cartel tenemos que agregar la foto de lo que hicimos en el cuaderno. Sí, sí, sería esa misma imagen, no hay ningún problema. Pueden agregar la misma imagen o si quieren también pueden elaborar una tabla donde coloquen el tipo de proteína y el resultado, bueno, la ecuación y posteriormente el resultado, ¿sale? Entonces puede ser cualquiera de los dos. Yo para que no hagan doble trabajo de hacer también la tabla, les recomiendo que nada más incluyan la imagen de la foto donde realizaron sus conversiones o sus cálculos del dióxido de carbono a mano y con eso es suficiente. Y después hay que volver a agregar la foto ya en el documento de Word. Ajá, va a ir en el documento de Word y va a ir en el cartel también. Por eso les digo que puede ser la misma sin problema. Ok, gracias. Antes de que te vayas, ¿cómo te salió? ¿Cómo te dio el resultado? ¿Sí te dio el mismo número? Pues multipliqué los 700 gramos de pollo por el 6.9 de kilogramos y después lo dividí entre 1 kilo y me salió 4.83. Entre 1 kilo. A ver, creo que ahí no está, porque no lo tuviste que haber dividido entre 1. ¿Entre cuánto lo tuviste que haber dividido? Si lo divides entre 1, 700 perdón, multiplicaste 700 por 1 entre 1000, ¿vale? ¿Es correcto? Sí. ¿Cuánto te da de esa multiplicación? ¿700? Por el resultado de 1 entre 1000.
Me sale 0.7. Ok, 0.7. Y eso me dices que lo dividiste entre 1, ¿cierto? No, creo que ahí hubo un error. Tenía que multiplicarlo por 6.9 Exactamente. y luego dividirlo entre el kilogramo, entre un kilogramo. No. Ok, ¿Ya no? ya no. Es aquí donde la importancia de seguir la ecuación. Vamos a hacerlo por la ecuación, ¿vale? Para que te quede claro. Les comentaba la sesión pasada que dentro de las ecuaciones es importante seguir el orden de las operaciones. ¿Sale? Suma, resta, división y multiplicación. Entonces, esas llevan un orden. Aquí no tenemos ni sumas ni restas, entonces nos vamos a enfocar en la multiplicación y en la división. Primero van las divisiones y luego las multiplicaciones, ¿sale? Dentro de las ecuaciones. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para seguir nuestra ecuación es, y ve haciéndolo ahí en tu cuaderno, si lo tienes a la mano, vas a colocar los 700 gramos de pollo, entre paréntesis, Sí. por, y ahora sí pones el resultado de 1 entre 1000. Ok. Cierras tu paréntesis, abres otro y vas a colocar al último, en el tercer paréntesis que estás abriendo, el resultado de 6.9 entre 1. Ok. Ahora multiplica 700 por el contenido del primer paréntesis y ese resultado por el último paréntesis. Ok. Ya. ¿Cuánto te dio? 4.83. Ok, 4.83. Esa es la forma en que vas a seguir la ecuación. Ahora, lo que nos falta ahí, ¿qué es lo que nos falta? Pues quitar el 3 porque acá está redondeado, ¿no? En la ecuación, ¿qué nos falta incluir para que esté completa la ecuación? Ojo, ojo, aquí les estaba diciendo las unidades de lo que estamos calculando, ¿vale? Entonces, donde pusiste 700, tenemos que decir 700 ¿qué? 700 gramos de pollo, que es la proteína que consumimos. De pollo. En la siguiente hicimos la operación de 1 entre 1000. Pero si ves aquí en el ejemplo, estamos cancelando las unidades, al igual que en la primera parte de la ecuación. Entonces, por eso es importante que no solo incluyan los números. Ahorita lo hicimos solo con los números para hacerlo de manera rápida y que lo pudieras escribir. Pero cuando lo hagas, sigue como está el ejemplo. No vas a hacer nada más que colocar la proteína que vas a estar calculando. Si vas a calcular huevo, en lugar de gramos de pollo, vas a poner gramos de huevo. En lugar de poner kilogramos de pollo, vas a poner kilogramos de huevo sobre 1000 gramos de huevo. Y igualito, se va a cancelar esas unidades o ese tipo de proteína. Y al último vas a sustituir 4.8 kilogramos de dióxido de carbono por los 6.9 que corresponden al pollo. Y en lugar de 1 kilogramo de pollo vas a colocar 1 kilogramo de huevo, que es lo que te va a servir para cancelar las unidades de kilogramo de huevo que vas a tener aquí en lugar de kilogramo de pollo, que está en azul. Ok, entonces para que se te haga más fácil, las unidades en color verde se cancelan entre ellas y las que están en azul se cancelan entre ellas, por eso están de diferente color, ¿vale? Y nos van a quedar el resultado de las ecuaciones, perdón, de las operaciones que estamos haciendo, junto con estas últimas unidades de kilogramos de dióxido de carbono.
¿vale? ¿Sí te quedó un poquito más claro? Sí, profesor, gracias. Ok, ¿segura? ¿Sin problema? Sí, sin problema, si no vuelvo a ver la grabación de la sesión. Gracias. Bueno, perfecto. Si no, seguimos aquí explicando, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Les mencionaba que, bueno, ya tienen que incluir aquí sus tres, tres acciones enfocadas en reducir su consumo de proteína. Y por último, en su cartel tienen que incluir sus fuentes de información. Recuerden, perdón, las fuentes de información que hayan consultado. Recuerden que nada más van incluidas en el cartel, aquí no van incluidas en el procesador de textos, así que solo incluyanlas en su cartel. Tenemos una nota importante de sugerencia para usar herramientas para elaboración del cartel, que es Canva, Infogram y Pictochart, ¿sale? Entonces pueden utilizar esas tres o también utilizar su procesador de textos. Recuerden que hay que obtener el enlace para colocarlo en el procesador de textos según la herramienta que ustedes utilicen. Entonces dice, en la nota siguiente, asegúrate de compartir correctamente el enlace a tu plantilla que contiene tu enlace de divulgación, porque nos aceptarán capturas de pantalla y nos colocan algunos tutoriales dependiendo de la herramienta que ustedes decidan ocupar. Para el caso de que decidan ocupar el procesador de texto para realizar su cartel, les mencionaba que lo tienen que subir a su carpeta de Drive y a partir de este van a generar su enlace, ¿vale? Recuerden, la carpeta de Drive debe ser la de su correo institucional. Ahora, ¿qué va a ir incluido en nuestro procesador de textos? Lo primero que nos piden es todo lo que acabamos de revisar. Desde el punto número 5 hasta bueno, donde termina el punto número 5, todo lo que es del punto número 5 va incluido en el cartel y ya el punto número 6 nos dice lo que va incluido en el procesador de textos. Como siempre, lo primero es la portada con sus datos. La evidencia de su tabla de monitoreo, hay que incluir la tabla que realizaron de monitoreo, que ahorita la vamos a ver. Hay que incluir las gráficas y también hay que incluir aquí la fotografía con las conversiones que ustedes realizaron. Por eso les decía que con esa misma foto pueden cubrir lo del cartel y lo de su procesador de textos. Y por último hay que incluir el enlace de su cartel. Entonces, la tabla de monitoreo de consumo de proteína, las gráficas, su fotografía de sus conversiones a mano y su cartel, el enlace de su cartel, perdón. ¿Vale? Esas 5 cosas que son las que tienen que ir en su procesador de textos. Aquí, como mencionaba, nos pide que incluyamos la fotografía en el procesador de textos y la va en el cartel. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Ok, Jenny, poner kilogramos de CO2. ¿Alguna duda? ¿Nada? No, asesino alguna. Ok, bueno, la parte final, como siempre, ya se la saben ustedes de memoria. Una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo con el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, y cargarlo posteriormente a lo que es la plataforma, cuidando la terminación de guardado, que sea .doc o .docx. Aquí es importante recordarles también que no olviden modificar los permisos para el acceso una vez que obtengan el enlace. Recuerden que tienen que ponerlo de manera pública o que pueda acceder quien tenga el enlace, ¿sale? Para que pueda calificarlo, porque muchas veces pasa que comparten el enlace pero no modifican
los permisos. Bueno, si no tienen dudas, vamos a ver ahora sí lo que sería el ejemplo de la elaboración de la gráfica. Y ahorita se los comparto. Permítanme. Ok, por ahí ya lo van a... me confirman si ya lo pueden ver. Sí, sí se ve, asesor. Ok, bueno, aquí tenemos ya la tablita, ya la hice. Así es como nos debe de quedar, ¿no? Tipo de carne, los días, pueden poner día 1, 2, 3, lunes, martes y miércoles, los días que ustedes decidan hacer o decidieron hacer el monitoreo. El tipo de carne, aquí van todos los tipos de carne que nos indica que tenemos que monitorear: huevo, pollo, cerdo, etcétera, ¿no? Aquí los ponen ustedes. Puse tipo de carne para que pongan los que ustedes consideren, ¿sale? Estos son mis datos de consumo en gramos. Recuerden que todo esto es en gramos. Ahora, nos piden realizar una gráfica de barras. Y voy a leer tal cual la indicación. Dice: una gráfica de barras donde se observe tu consumo total en gramos por tipo de proteína de los 3 días, ¿ok? Debe de ser el consumo total de gramos por tipo de proteínas. ¿A qué se refiere? Es que no voy a sumar aquí, que es el consumo total del día 1, porque aquí tengo todos mis tipos diferentes de proteínas, ¿sí? Entonces es el consumo total de los 3 días por tipo de proteínas. ¿Cómo va a ser la suma? Bueno, aquí pongamos que sea huevo en el tipo 1. Entonces este es el consumo total de los 3 días por tipo de proteína, ¿vale? Y aquí ya tengo un total por tipo de proteína, ¿vale? Entonces así lo tienen que hacer. Ponen aquí todos sus tipos de proteínas, llenan su tabla y al final hacen la sumatoria. ¿Cómo hice esto? Pues bien fácil, ¿no? Lo voy a borrar. Y para que ustedes vayan armando, y me imagino que por ahí ya también utilizaron este Excel, pero por si no lo han hecho, lo vamos a hacer de manera bien fácil. Se van aquí arriba donde está la función, y le van a poner aquí, les va a aparecer esta ventanita y está seleccionada la función de suma. Le dan a aceptar y les va a aparecer esta ventanita. Esta, si quieren, la hacen a un lado porque es más fácil seleccionar, y seleccionan las casillas que quieren ustedes que sumen. En este caso voy a seleccionar estas 3 y ya nada más le dan enter y automáticamente va a generar la sumatoria de las 3 casillas de mi tipo de proteína 1, ¿sale? De los 3 días. Y este es el resultado. Puede ser que yo les esté diciendo: ¿saben qué? Yo en los 3 días consumí el tipo de 1100 gramos del tipo de proteína huevo, ¿sale? Y así para cada uno de los ejemplos. Ahora, nos piden realizar la gráfica del consumo total por tipo de proteína de los 3 días. Entonces, lo único que voy a hacer para generar esa primera gráfica de barras es seleccionar el total del consumo de mi tipo de proteínas y mi tipo de proteínas, ¿sale? Ahí está. Se van aquí, esto también seguramente ya lo hicieron, pero se van a la parte de insertar. Y aquí donde está esta flechita de las barritas, le pican ahí y toman esta primera. Yo les recomiendo que utilicen esta, porque es la más sencilla y la más práctica de utilizar. Ya le dan y por ahí ya la están viendo, ¿no? Ok. Recuerden que aquí hay que darle formato a nuestra gráfica. El título, pues recuerden que debe de ir el título donde
indicamos que estamos graficando y las unidades en las que se están expresando los datos que estamos representando. En este caso serían gramos. Aquí están el eje X ya incluido, y en el eje Y también tenemos, vamos a tener indicado o etiquetado los datos que tenemos que incluir. En este caso se muestra tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, pero por ejemplo, para que lo vean, si yo aquí le pongo el tipo de proteína, aquí ya ustedes lo van a poder ver, ¿sale? Que aparece la palabra web. Entonces, solo es para que vean cómo lo estoy generando, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí de cómo realizar la gráfica de barras? No, ningún asesor. Ok, ¿les había quedado similar? ¿O no lo habían podido hacer? Sí, a mí sí me quedó igual, bueno, similar. Perfecto, bueno, qué bueno. Ahora vamos a... ¿Tuvieron problemas para hacer la gráfica circular? ¿O esa también les salió? A mí también me salió. A ti también salió. ¿Alguien más que haya tenido problemas? ¿O a todos les salió? Ok. ¿Seguros que les salió? Bueno, entonces, ¿alguien aparte de su compañera Elisa y Mario, o me quiere ayudar a explicando o diciéndonos, contándonos cómo es que elaboraron su gráfica circular? ¿Alguien que se anime? De manera rápida y sencilla, con lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Adelante, Guadalupe. Yo seleccioné los 4 tipos de carne que puse con el porcentaje de proteína. Ok. ¿Cómo calculaste tu porcentaje de proteína por tipo de proteína? ¿No? Bueno, te ayudo en esa parte, ¿vale? Está bien como nos lo mencionas. Para quien no se acuerda o por ahí todavía no hace esta parte del cálculo de proteína, perdón, el porcentaje de proteína por tipo de proteína, en cuestión de los totales que se generan por los 3 días, lo pueden hacer de la siguiente manera. Para conocer el porcentaje por tipo de proteína, lo que tenemos que hacer primero es conocer el total de consumo de todos los tipos de proteína. Por eso está aquí en rojo esta casillita. Este es el total de consumo de todos los tipos de proteína de mi monitoreo, ¿sale? Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser todas, ¿vale? Entonces ya nada más, una vez que realizan su gráfica de barras, hacen la sumatoria de el total de su consumo de tipo de proteína. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, de la misma manera que hicieron cada uno de las sumatorias de los tipos de proteína por los 3 días. En este caso, lo voy a borrar y voy aquí a incluir la función de sumar, y de igual forma voy a seleccionar todas las casillas que quiero que sume y le doy enter, y aquí ya tengo, son 7640 gramos en teoría que consumí, ¿sale? Ya tengo el total. Entonces de este total, con este total me va a servir para hacer el cálculo del porcentaje correspondiente a cada tipo de proteína, ¿sale? Entonces, para hacer este cálculo de porcentaje, lo que hice fue dividir el total por tipo de proteína, que en este caso, por ejemplo, va a ser huevo.
voy a conocer del total de todo lo que consumí, qué porcentaje corresponde los gramos de huevo que consumí, ¿sale? De estos 7.640 gramos, ¿qué porcentaje le corresponde estos 1.010 gramos que consumí de huevo? Entonces, voy a dividir estos 1.100 gramos que consumí de huevo entre el total de todo mi consumo de tipos de proteína, que son 7.640, ¿ok? Lo voy a borrar para que vean cómo, bueno, aquí ya hice el cálculo que son 13.22, ¿sale? Pero lo voy a borrar. Entonces, lo voy a poner aquí igual. Selecciono los 1.100 gramos y lo voy a dividir entre el total, ¿ok? Le voy a dar Enter. Y ahí ya me va a dar 13.22, pero aquí ya me está dando el resultado en porcentaje. Lo voy a hacer aquí al ladito para que ustedes vean cómo queda cuando no está formateada la casilla, ¿sale? Cuando no está formateada la casilla me da un resultado así. 0.1321, Entonces, lo único que voy a hacer ya cuando hice el cálculo es darle botón contrario a la casilla. Me voy a ir a la parte de formato de celdas. Y les va a aparecer la siguiente ventana. Se van a ir aquí a seleccionar porcentaje. Y aquí nos aparece el número de decimales que queremos que aparezcan. En este caso, pues le vamos a dejar en 2 y le vamos a dar aceptar. Y ahora sí ya ven que es el mismo resultado, 13.22, ¿vale? Entonces, lo voy a eliminar y me voy a ir acá arriba. Ahora, para hacer más fácil y no estén batallando haciendo cada una de las fórmulas, pueden hacer lo siguiente. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar también y vamos a hacerlo desde el principio. Igual a el total de el tipo de proteína que voy a calcular entre el total de consumo de todos los tipos de proteínas. Pero aquí voy a utilizar la tecla F4. Cuando presiono F4 ven que aparecen dos signos de pesos ahí. Eso me sirve para fijar ese dato dentro de mi fórmula y que ya no se mueva. Y le vamos a dar Enter, ¿vale? 13.22. Lo único que voy a hacer es arrastrar mi fórmula hacia abajo. Y ya me va a dar el total de los porcentajes. Ahora lo voy a hacer aquí para que lo vean nuevamente. Igual a mi total por tipo de proteína entre el total de consumo de todos los tipos de proteína. Fijo la fórmula, le doy Enter y estas casillas no están formateadas. Voy a presionar Control y arrastro. Voy a seleccionarlas todas. Botón contrario, botón derecho. Formato de celdas. Me voy a seleccionar aquí en esta lista por porcentaje. Y le doy a aceptar, ¿ok? Y ya tengo ahora sí todo el formato. Lo único que tengo que hacer para elaborar mi gráfica es seleccionar mis datos de porcentaje y mi tipo de proteína, ¿ok? Me voy a insertar. En lugar de ir a las gráficas de barras, me voy a la circular y aquí si toman el que más les guste, que sea circular. Por ejemplo, vamos a tomar este. Y así es como les estaría quedando su gráfica. Ya está abajo indicado los tipos de proteína. Solo tendrían que modificar el gráfico e incluir las etiquetas que indiquen qué porcentaje se está indicando según el tipo de proteína, ¿vale? ¿Todo claro hasta aquí?
Sí, no hay problema. Permíteme, Guadalupe, no hay problema, Petra, lo puedes dejar redondeado. O también si tú modificas en el formato el redondeo, automáticamente se va a actualizar todo, ¿vale? Ahora sí, Guadalupe, te escucho, o te escuchamos, mejor dicho. Sí, profesor, ahorita que está realizando de cómo sacó el porcentaje de la proteína, veo que dividió, pero yo después de dividir lo multipliqué por 100. Ok, ¿Estoy mal? al multiplicarlo por 100, lo único que haces es convertirlo a porcentaje precisamente. Sale, pero si te dan, si los resultados de los porcentajes coinciden, es que la operación está bien, ¿vale? Ok, gracias. Adelante, Mario. Sí, asesor. Yo el porcentaje no lo había sacado así en la tabla, Ajá. pero en la gráfica hice, pues sí bueno, ahorita lo hice así como lo está haciendo usted, y lo comparé con la otra gráfica que yo había hecho y me había salido lo mismo, nada más que así lo inserté, la circular, y ahí a un costado dice, donde tiene una como plumilla, una como pincel, ahí le di y ya nada más busqué el que dice porcentaje, de donde tiene los porcentajes, y me salió, o sea, ya no puse, no tuve que hacer en la tabla, no tuve que poner el Ok, porcentaje de proteína, ok. porque no sabía que se tenía que hacer así, pero al fin y al cabo me había salido igual. Sí, esa es otra forma de hacer. Lo que les estoy enseñando es que sepan cómo se calcula el porcentaje, porque obviamente lo pueden hacer directo, pero pues es importante, o considero también importante, que sepan cómo hacer el cálculo del porcentaje en lo que es el Excel también. Y esto es muy, muy fácil. Cualquiera de las dos es válida y está bien, no se preocupen. Ah, ok, sí, es que a mí como que me confundí, dije, ¿a poco lleva eso? Y entonces, pues yo lo hice ahorita y lo comparé con la otra y me había salido igual. Dije, bueno, de las dos formas está bien. Sí, de las dos formas está bien, Mario, no te preocupes. Esto, como les comento, nada más es para que sepan de dónde salen los números, porque igual es parte importante de saber de dónde vienen los datos. Ahora, como comprobación, ya les puse aquí la sumatoria de estos porcentajes y pueden ver que, pues obviamente, me da 100, que es como ustedes pueden corroborar que cada uno de los porcentajes que calcularon es correcto, ¿sale? La sumatoria de todos pues debe ser igual al 100%, y el 100% es igual a 7640, al menos en este ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra duda, algún comentario hasta aquí? Por mi parte no, profesor, gracias. Gracias, Sor, gracias. Ok. Solo voy a rectificar algunos datos. Sí, está bien. Para eso es precisamente estos ejemplos y estas sesiones, ¿vale? Para que los puntos por ahí que ustedes digan, a ver, aquí creo que no me quedó muy bien, ustedes los chequen y todavía tienen tiempo de hacer las correcciones que consideren pertinentes. Bueno, pues si no tienen más dudas, aquí vamos a dar por concluida nuestra sesión. Muchas gracias por su tiempo. La grabación se las dejo en aproximadamente una hora, ya la tienen en la pizarra de sesiones. Gracias por conectarse y nos vemos por aquí la próxima semana. Que tengan muy bonito fin de semana. Aváncele con sus actividades. Recuerden que si tienen que hacer modificaciones, todavía las pueden hacer. A partir de mañana comienzo a evaluar, pero quien ya me entregó les cancelo la modificación, porque una vez que evalúe, pues ya no van a poder tener oportunidad de hacer las modificaciones. Y si necesitan hacer una segunda entrega, recuerden que las segundas entregas solo se tiene acceso cuando las calificaciones son menores a 60 puntos o al 60%, ¿sale? Entonces, por ahí, si quieren hacer modificaciones, aprovechen entre hoy y mañana. Sí, Mario, adelante. Muchas gracias. Sí, no es una duda, es que no me acuerdo si lo dijo o no lo escuché. Las referencias aquí en la actividad 2
¿Se van a poner en el esquema o en la de Word? En el cartel, Es van que ahí en no el me acuerdo cartel. qué dijo. Ok, nada más ese era el detalle. ¿Una página más, profesor? No, recuerden que todos los que son carteles o infografías son de una sola hoja. No se preocupen por hacer pequeña la letra. Tenemos oportunidad de hacerle zoom y con eso podemos ver sin problema la letra pequeña, ¿vale? Gracias. Por nada. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias a todos. Bonita noche. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Buenas noches, hasta luego.